A dar las buenas noches, tardes, noches a Juan Carlos, que lo tenemos ya también aquí. Juan Carlos, bueno, cuéntanos muy rápidamente quién eres tú, a qué movimiento, plataforma o como queréis llamarlo, pertenecéis y cuál es la labor, y luego ya nos cuentas lo que tú creas conveniente al respecto. Muy bien. Pues yo soy Juan Carlos, soy abogado. Participo de una iniciativa que promovió Cuarto Mundo. Bueno, Cuarto Mundo es una organización que tiene un estatuto, digamos, de consultor de Naciones Unidas y que además forma parte del grupo de entidades reconocidas para plantear al Consejo de Europa quejas sobre el incumplimiento de derechos sociales y tal. Y una de las iniciativas que promovió fue la creación de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, que es un mecanismo con el que distinta gente, algunas profesionales de distintas disciplinas, abogados, educadores sociales, trabajadores sociales, y afectados y afectadas por las distintas vulneraciones de los derechos humanos, pues intentamos, juntando saberes, digamos, y creando sinergia con lo que cada uno conoce, pues ir creando una trayectoria de defensa de los derechos sociales, de defensa desde abajo. No es una oficina técnica que le llevas ahí tu problema para que un abogado te lo resuelva, sino que es un sitio de pensamiento colectivo, de lucha colectiva y de activismo, ¿verdad? Y lo que hacemos, bueno, entre otras cosas, el tema de las rentas de último recurso, que es como se las denomina, es decir, el buscar algún tipo de solución a la gente que no tiene nada, a los pobres, y el tema que se articuló en principio por medio de las rentas autonómicas, en función de las competencias que tenían de servicios sociales las autonomías, y después, por medio del ingreso mínimo vital, pues ha centrado una gran parte de nuestro trabajo, porque ahí hay muchas vulneraciones a todos los niveles, vulneraciones que implican un maltrato institucional gravísimo, vulneraciones que implican incumplimiento de pactos que España como Estado asumió internacionalmente, y atropellos de todo tipo que en definitiva ponen a la gente en una situación no ya de vulnerabilidad, de estar en situación de riesgo, sino que es que además les sepulta en las deudas. Una de las graves circunstancias de esta aplicación, de esta normativa, es que puede generarle a las personas deudas impagables que les convierte en parias durante toda su vida y que además heredarán sus hijos, ¿vale? Y son imprescriptibles. Entonces, bueno, pues esta es la lucha que estamos llevando. Lo último que se nos ha ocurrido para intentar romper con la dinámica donde parece que los problemas se meten debajo de la mesa y cuando están debajo de la mesa no existen, es intentar esto, elevarlo al Consejo de Europa. El Consejo de Europa, o mejor dicho, Europa, más allá de la Unión Europea, ¿verdad? Muchos países de Europa firmaron un pacto que es como la gran declaración para toda Europa de los derechos sociales, que es la Carta Social Europea. Este pacto vincula a todos los países, a España también, ¿no? Y la normativa de este pacto establece que se puede acudir al organismo intérprete de esta carta, que es el Comité de Derechos Sociales, a decirle que las leyes de un país y las prácticas de un país incumplen, no son acordes con la Carta Social Europea, para que le impongan, bueno, pues medidas y para que se consiga un cambio de la ley. Entonces nosotros hemos elaborado el mecanismo que hay para conseguir esto, que es hacer se llama... Se nos ha ido, parece ser, el directo, a ver si podemos recuperarlo.
Si se le va muchas veces a las grandes televisiones, no sé si estamos emitiendo en directo, si se ha cortado, si estamos emitiendo en directo. Bueno, estaba hablando Y Juan estamos en Carlos, a ver si directo y se ha lo ido podemos Juan recuperar. Carlos, se ha caído Juan Carlos. A ver, Juan Vale, Carlos está sin perfecto. cámara, a ver si se activa. Hmm. No sé por qué ha pasado, porque yo no he tocado nada. Bueno, mientras tanto, Juanjo, si te parece, vete poniendo en pantalla la página web de ATD Cuarto Mundo para que la gente pueda ver. Si en la parte de abajo hay una, veis ahí que pone herramientas. Ahí luego, ahora en cuanto tengamos a Juan Carlos, pues que nos explique esas herramientas para que, bueno, ya lo hemos recuperado. Juan Carlos. Vale, pues Te habíamos perdido. Os estaba contando que hemos hecho una impugnación radical a la totalidad de la norma con la pretensión de que se derogue, ¿verdad? Y con la petición de una medida cautelar, ellos lo llaman medidas inmediatas, pero bueno, una medida cautelar que es que mientras se estudia se suspendan todos los procesos de cobros indebidos, de reclamaciones a la gente que está haciendo la administración. En cuanto al recurso que decías, que es lo que aparece en la web, bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es una caja de herramientas, lo llamamos así. Caja de herramientas quiere decir, ante las distintas situaciones que se nos dan todos los días, nosotros lo que planteamos como soluciones la vamos colgando en esta caja de herramientas como posibles respuestas que pueda tener, como una guía de posibles respuestas que pueda tener la gente ante lo que le va pasando. Y entonces, bueno, es muy fácil, se entra en la página de Cuarto Mundo, se busca donde pone uno de los sitios, pone algo así como caja de herramientas de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, se pincha y aparecen una serie de modelos. Se pincha el modelo, se despliega y uno ve si se acopla a lo que le interesa, ¿no? Hay modelos tanto para el ingreso mínimo vital como para las rentas autonómicas como para otras situaciones que se dan. Por ejemplo, cuando pues, para que te declaren la insolvencia, para que no te embarguen, para un montón de cosas. Y luego hemos metido, aunque la vamos haciendo muy poco a poco, muy lentamente, las sentencias que van dictando los tribunales superiores de justicia sobre el ingreso mínimo vital, ¿vale? Y por último, pues documentos que elaboramos que se han presentado a distintos organismos, al Defensor del Pueblo, pues qué sé yo, al Consejo Europeo de Derechos Sociales, a los distintos organismos donde se puede hacer algo para impugnar esta norma, porque el problema de la norma no es que se reforme, es que es irreformable, es infumable, perjudica a los pobres, es aporofóbica. Bueno. Vaya tela. Entonces, oye, una pregunta, Juan Carlos. Sí. Yo lo sé porque lo he sufrido hasta en 3 ocasiones. Esta es la tercera vez que nos hemos tenido que pelear. En las 2 primeras ocasiones con la renta garantida de Cataluña. Nosotros somos denunciantes de corrupción del mayor fraude de la dependencia de España, en el caso de BB Serveis. Además, también participamos en Movimiento de Residencias ISAT de Cataluña. Además, también participamos con otros denunciantes de corrupción y todo esto yo me lo sé. Pero claro, yo no estoy aquí para sabérmelo yo, sino que yo estoy aquí dedicando mi tiempo para que la gente precisamente lo sepa, ¿no? Estás hablando en varias ocasiones sobre vulneración de derechos, es decir, hay unos derechos que tenemos que toda persona tiene y que se están vulnerando, ¿es así, verdad? Esa es la idea, es decir, hay una serie de derechos en distintos textos normativos. La propia Constitución española establece algunos que se vulneran, pero nosotros, en lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital y las rentas autonómicas, nos estamos fijando en lo que serían los derechos humanos de carácter social reconocidos para toda Europa, que es la Carta Social Europea. Entonces, tiene una serie de artículos que establecen derechos y esos derechos nuestra legislación los viola sistemáticamente, ¿vale? Por ejemplo, a las rentas autonómicas, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el órgano que interpreta la Carta, como los jueces que tienen en Europa para interpretar esta Carta, la Carta Social Europea, le ha dicho durante muchos años que las normas autonómicas incumplían tres grandes
tres grandes cosas. Todas las normas, todas son ilegales para el comité. La primera es lo que se llama el criterio de suficiencia de rentas. El artículo 13 de la Carta Social establece que los estados tienen que garantizar no una ayuda, porque no se trata de una ayuda, es un derecho, ¿vale? Tiene que garantizar una renta a las personas que no están en posibilidades de conseguirla con unas características de suficiencia. Esas características de suficiencia ninguna de las normativas autonómicas ni tampoco el ingreso mínimo vital la cumple. Primer incumplimiento. Segundo, dice que además la prestación no se puede interrumpir mientras exista una situación de vulnerabilidad y de falta de recursos. Tampoco se cumple. Eso es una exigencia de este artículo 13. Tercero, se dice que además tiene que ser universal, se le tiene que dar a todas las personas que están en esa situación. Y aquí tampoco se cumple, porque ni se les da a las personas en situación administrativa irregular, ni se les da a las personas dependiendo de la edad, o se le imponen unas condiciones. Y lo cuarto que dice es que además no se puede condicionar por requisitos que supongan trabas. Entonces, eso se incumple, el artículo 13.1 de la Carta Social Europea se incumple sistemáticamente, pero no es el único. Se incumple el artículo 1 de la misma norma que exige que no haya discriminación en el empleo. Y la normativa tanto del ingreso mínimo vital como de las comunidades autónomas, al condicionar la percepción de la prestación a realizar trabajos que siempre van a ser precarios, pues va contra esta disposición. Se incumple el artículo 15, que establece especiales protecciones para los discapacitados. También hay, estas normativas suelen ser discriminatorias. Se incumple el artículo 17, que habla de la familia, y así una ristra de ellos, ¿verdad? Pues se incumplen porque nuestra normativa está pensada, o mejor dicho, cuando se hizo la ley del ingreso mínimo vital, no se hizo porque en España se habían convencido de que había que luchar contra la pobreza y que esto era un derecho y un derecho humano reconocido en tratados y tal. No se hizo por eso. Se hizo porque en Europa, en los informes de recomendaciones que le habían hecho en los programas de reforma a España en los años 18, 19 y 20, y en lo que se llama el Pilar Europeo de Derechos Sociales, se le dijo a España que no le iban a dar fondos estructurales si no solucionaba este asunto. Y entonces, pues contaron la película de que se habían dado cuenta que esto era así y hicieron una normativa deprisa y corriendo, que por cierto, en ella no se refieren ni siquiera a la Carta Social Europea, que es donde está el argumento normativo para obligar a los estados europeos a cumplir estas prestaciones, ¿vale? Se hizo por cálculo, porque si no, no les daban la pasta que querían para otras cosas. Y por eso se hizo la normativa como se hizo, con la intención de perjudicar a la gente y de demonizar a la gente que podía ser perceptora de estos ingresos. Llegó un ministro, no diré su nombre por si se nos apaga el ordenador o nos pasa algún otro cataclismo, que era el que hizo la norma, a decir que iba a incentivar a los funcionarios por perseguir el fraude, es decir, esa visión de sospecha hacia los pobres, ¿no? Y bueno, pues es esto del relato que hace que nos estén vendiendo esto como una ayuda cuando es un derecho y nos estén diciendo que los pobres son sospechosos de pobreza o sospechosos de algo. Y por eso la norma es como es muy mala, la venden como que esto es el culmen del progreso y todo eso, y es una norma que, insisto, a la gente que la sufre le está perjudicando su vida. De hecho, fíjate, hay gente que está percibiendo, por ejemplo, una renta autonómica y te dice que no se quiere pasar a la vital porque sabe que luego le hacen devolverla, ¿vale? Pero a nosotros, por ejemplo, en Cataluña nos pasaron directamente de la renta garantida de Cataluña Sí. al ingreso mínimo vital sin siquiera notificárnoslo. Nosotros preguntamos
y nos dijeron que, bueno, al fin y al cabo te están pagando lo mismo, tampoco pasa nada, que más da que te pague el 70% el Estado español y el 30% de la Generalitat de Cataluña. Luego nos vino la sorpresa que a mediados de este mes cumplirán los 45 días de silencio administrativo, que es lo más posible que suceda, y ya estamos preparando algunas sorpresas. Bueno, a nosotros nos gusta mucho el rock and roll y le daremos al rock and roll del bueno, con la intención. Hay que hacerlo. La verdad es que como las normas se han hecho además sin conciliar unas con otras, pues el desbarajuste es inmenso. Es decir, te pueden hacer devolver dinero los del ingreso mínimo, porque hayas cobrado las rentas autonómicas mientras estaban, que si te la daban o no te la daban, ¿no? Y pues si tú eras perceptor de una renta autonómica, habías pedido el ingreso mínimo, que es una de las condiciones que había que hacer para que te siguieran dando la renta autonómica, y luego te reconocían a los 6 meses, a los 8 meses o al año, como ha pasado en muchos casos, el ingreso mínimo y te lo daban con efectos retroactivos, los de la renta autonómica te pueden reclamar ingresos mínimos. Pero te los puedes reclamar también... Te los puede reclamar el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Te puede decir, oiga, ha cobrado indebidamente la renta del ingreso mínimo y me devuelve. Y entonces a la gente le generan unas deudas que son monumentales y que son para toda la vida. Una vez que te generan la deuda, esa deuda no prescribe. Pero además, como la ley dice que esa deuda es solidaria de todos los miembros de la unidad familiar, no solo te la cascan al que ha pedido, al que ha sido peticionario de eso, se la pueden cascar a cualquiera de la familia y se heredan, ¿vale? Entonces es una verdadera locura. Eso no ocurre en el sistema similar que hay en ningún país de Europa. En los países de Europa, para las devoluciones de cantidades de cobros indebidos, sobre todo cuando el cobro indebido ha sido causado por la incompetencia o por la mala fe de la administración, pues tienen una serie de criterios en los cuales no se pide, ¿vale? Aquí no solo te la piden, sino que han sacado una normativa que permite que si tú tienes derecho, una vez que tienes un cobro indebido, a una prestación de otro tipo y tienes deuda con ellos, pues que te la puedan, digamos, ir descontando en lo que te tendrían que pagar en unas condiciones mucho peores que las condiciones de cobros indebidos de cualquier otra prestación de las que hay. Una discriminación hacia los pobres, eso se llama porofobia, ¿no? Y es eso, es una normativa que genera la pobreza de la gente, la cronifica. No solamente tiene barreras en el acceso, barreras que todos conocemos, ¿no? Pues que uno no le contestan a tiempo, es un despelote, no hay manera de hablar con nadie para que te resuelva. Bueno, todas esas barreras que te contestan en un lenguaje críptico que no sabes qué te están diciendo, que te la quitan y no te lo notifican, barreras de acceso, barreras administrativas, sino que además, una vez que te la dan, las barreras continúan toda la vida, te van a hacer revisiones con arreglo a lo que ganabas 2 años antes de la revisión que hacen, te la pueden quitar, te la pueden perseguir de todos los modos. Es una locura. Con lo cual, una prestación pensada para sacar a la gente de la pobreza, lo que hace es que genera la pobreza de la gente, ¿vale? De arriba abajo es infumable. Fíjate, nosotros que estamos ya muy preparados para la autodefensa, que son casi ya 13 años, ¿no? Desde que fundamos Afectadas Bebé Serveis, y hemos vivido ya 2 desahucios, un sumario como el caso nuestro de 11.000 folios con casi 4 años de secreto de sumario, pelearnos para que en muchos casos parar desahucios. Nosotros tuvimos que parar el desahucio de una compañera nuestra cuando nosotros habíamos sido desahuciados 15 días antes y estábamos en un hostal, para que o sea, hemos vivido de todo, ¿vale? En todos estos años. Cuando nosotros tuvimos conocimiento fue a finales de noviembre, principios de diciembre, y como muy pronto, si cumplen la palabra que nos han dado por teléfono, como muy pronto se va a arreglar hacia el 26, 27, 28, 29, bueno, 29 de febrero, no sé si, creo que este año sí que hay 29. Como muy pronto. Estamos hablando de personas como nosotros que nos sabemos defender, que nos adelantamos a la situación. Entiendo yo
entiendo yo que en el caso de la gente que os está llegando a vosotros a consultaros, a pediros ayuda, estamos hablando de gente que igual, pregunto, Sí, que igual sí. no sabe, que igual no sabe ni por dónde empezar. Pues entiendes bien, porque la gente, digamos, la población diana para este tipo de recursos, de prestaciones, pues te puedes imaginar que en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones es gente que tiene muchas menos habilidades y muchas menos competencias para moverse ante la vorágine de la administración. Entonces, eso es otro de los elementos que el Consejo de Europa exige. Oiga, ustedes tienen que facilitar la tramitación a la gente que se supone que además no tiene capacidades iguales que las que tiene otro tipo de gente para acceder a ellas. En vez de eso, todo son trabas y dificultades. Efectivamente, la gente no sabe qué tiene que hacer. Muchas veces cuando llega ya no tiene nada que hacer porque se le han pasado los plazos o porque por mil millones de cosas no permite la norma vivir de forma normalizada e invita al fraude. Porque, por ejemplo, si yo tengo una situación gravísima y estoy percibiendo mi ingreso mínimo vital, me echan de mi casa y me quiero ir a la casa de mi familia, que también cobra el ingreso mínimo vital, mi familia no me va a poder acoger, porque como lo haga se lo pueden cortar, porque crece el número de personas, pueden variar los ingresos, etcétera, etcétera, y es decir, de alguna manera, la solidaridad más natural y más primaria de la gente la rompen porque su criterio es conseguir que todo el mundo se convierta pues en una especie de, no sé, en vez de hacer las normas para las personas, quieren meter las personas como si fueran tornillos en las normas y entonces pues la gente se rompe por estas circunstancias. Sí, pues, oye, vamos a ir un momentito a publicidad, pero